Mi nombre es Jorge Estevez, soy analista de Grupo R y antes de empezar me gustaría que me confirmarais, por favor, vía chat que me escucháis y veis mi pantalla principal. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar hoy con el ciclo de webinarios que le estamos dedicando a los fractales. Este es el tercer webinario. Hoy lo vamos a dedicar al exponente de Hertz y lo vamos a aplicar sobre el SP500, el Dow Jones y también aplicaremos el modelo sobre el VIX y veremos qué conclusiones podemos sacar y qué preguntas nos podemos realizar. Para los vídeos anteriores con la pequeña introducción, conceptos, he preferido en estos webinarios empezar desde el principio, ¿no? Planteando la hipótesis del mercado fractal y las pruebas, ¿no? Hasta el exponente de Hertz. Están en el canal de YouTube de 1000 Trades. Si ponéis YouTube 1000 en letra Trades, en playlist pues hay una lista de vídeos con los dos anteriores del fractales y este tercero también lo subiré. También en nuestra página web www.grupoempresarialr.com tenéis abundante documentación y vídeos, sobre todo, de webinarios que hemos dado anteriores, de muy diversa temática, todas ellas enfocadas mediante una mirada quant, spread, sketch, arbitrajes y demás. También podéis tener acceso desde aquí a un método de entrenamiento, de acuerdo, que digamos compendia las cositas y las ideas que hemos estado viendo todos estos años, es decir, Forex Index, equivalencias, modelos lineales, etcétera. ¿Okay? También está la lista de email. Si no estáis daos de alta, es gratuita, ponéis aquí vuestro email y recibís todos los lunes pues enlaces para estos webinarios, algún artículo y alguna cosita más, vídeos y demás. Okay. Bueno, pues hoy vamos entonces a aplicar lo visto al SP500 y Dow Jones y VIX. ¿Okay? Me voy ya directamente con todas las cosas que hemos visto, distribuciones de colas pesadas y demás. Y habíamos llegado hasta, digamos, la consolidación, la explicación de lo que es el exponente de Hertz, ¿no? Que nos da una idea, o se utiliza, realmente se utiliza para un montón de cosas, ¿no? Pero quizá, y enlazando con el tema de aleatoriedad, quizá aquí, digamos, la arista fundamental es si las series temporales son aleatorias o, por el contrario, tienen lo que se llama, la idea es un poco vaga, pero se suele nombrar así, lo que tienen una memoria a largo plazo. Es decir, el futuro en las series temporales analizadas depende en cierta medida del pasado. Si esto se refuta con unos valores del coeficiente de Hertz, quiere decir que las series son independientes. ¿Qué quiere decir que son independientes? Que no dependen, es decir, pues cada serie temporal, dependiendo cómo las definamos, no depende de la anterior. ¿Okay? El ejemplo más típico pues es el tirar una moneda, ¿no? El siguiente tiro no depende del resultado del anterior. ¿Okay? Básicamente es para lo que se utiliza. También se utiliza para el cálculo de la dimensión fractal y eso lo veremos en este webinario. Okay. Bien, vamos, ¿cómo se interpreta el coeficiente? Okay. Digamos que lo que nos interesa
son dos valores, realmente tres, ¿no? El primer valor es si el coeficiente de Hertz es igual a 0,5, esto implica que el proceso es totalmente independiente. Es decir, si las series temporales que analizamos tienen un h igual a 0,5, quiere decir que esas series temporales no tienen efecto memoria. ¿Ok? Esto no implica que cada una de las series pueda representarse con una distribución normal. No tiene que ver, simplemente nos indica que son independientes, es decir, que no tienen efecto encadenamiento o que no tienen efecto memoria, como lo queráis llamar. En la literatura hay muchas maneras de nombrar esto. Después, cuando, digamos, es mayor que 0,5 y menor o igual que 1, es decir, está en la banda alta, implica que las series analizadas son persistentes. Es decir, aquí no son independientes, no son aleatorias y tienen en mayor o menor medida, en función del valor del coeficiente de Hertz, memoria. ¿Ok? Digamos que cuando nos encontramos con un coeficiente de Hertz, pongamos de 0,7, nos da una idea de que hay un 70% de probabilidades de que el siguiente periodo considerado tenga la misma dirección que el anterior. ¿Okay? Es decir, existe un efecto memoria, un efecto encadenamiento. ¿Okay? Esto es bastante interesante porque teóricamente nos informa de lo que suceda hoy, tiene un impacto en el futuro. ¿Ok? Es decir, imaginaros que lo estudiamos con cambios semanales o con cambios diarios, con cierres diarios, con retornos o rentabilidades, y implica que estas rentabilidades que estamos teniendo ahora tienen cierta relación con las rentabilidades que van a venir en el futuro. ¿Ok? Para valores de coeficiente de Hertz mayores que 0,5 y menores o iguales que 1. ¿Ok? Y en la banda baja, es decir, menores que 0,5 y mayores o iguales que 0, se denomina que tiene antipersistencia en la serie. ¿Qué quiere decir esto? No es que sea, digamos, completamente aleatorio, sino que presenta el proceso independiente, es decir, que no hay manera de relacionarlo, implica un h igual a 0,5. Pero cuando es menor, implica que tiene la dimensión fractal, la idea de fractal, digamos que nos da una idea de si estiramos esta trayectoria de ese activo, si estiramos las cotizaciones, llegaríamos a una línea recta. ¿Ok? Sin embargo, si posee dimensión fractal superior a 1, luego lo relacionaremos con el coeficiente, quiere decir que la unidad mínima que nos daría al estirar esas cotizaciones, pues sería un fractal. ¿Okay? Digamos que no se puede reducir a una dimensión, digamos, cartesiana, ¿no? Esto implica que tiene menos distancia, si lo medimos por distancia, que el típico paseo aleatorio o random. ¿Okay? Estos valores de h, es decir, entre mayores que 0 y menor que 0,5, tienen bastante interés de cara al tema de arbitraje, porque la antipersistencia se suele relacionar con una reversión a la media. ¿Okay? Luego ahondaremos un poquito más en esto. Y luego también se define el tema del ruido, ¿no? Aquí, bueno, aquí es 5. 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
Vale, cuando lo tenemos, lo tengo aquí un poco resumido. Ok, aquí tenemos el coeficiente, el valor de 0, el valor de 1 y el valor de 0,5. Si el valor del coeficiente es 0,5, suceso independiente. ¿Ok? Si es mayor, tenemos persistencia, se llama también que tiene ruido negro. ¿Qué quiere decir cuando un proceso tiene ruido negro? Esto se utiliza en teoría ondulatoria mucho. Quiere decir que los procesos son cíclicos. ¿Ok? Que presentan ciclicidades o presentan desde el modelo fractal, se llaman son autosimilares en cierta manera. ¿Ok? Niveles de los ríos, manchas solares y cambios de los precios. ¿Ok? Luego, por el otro lado, tenemos el tema de la antipersistencia y el tema, el ruido que presenta, se llama ruido rosa y está relacionado con procesos de equilibrio dinámico. ¿Ok? Y temas, por supuesto, de turbulencia y vuelta al equilibrio. Procesos de reversión al equilibrio o a la media, como se le quiera llamar, ¿no? A partir del exponente de Hertz podemos calcular la división fractal. ¿Ok? Hay un proceso, digamos, que se simplifica, en el cual la dimensión fractal es igual a 2 menos exponente de Hertz. ¿Ok? Por ejemplo, un movimiento browniano, sabéis que es un movimiento de camino aleatorio, básico, típico, modelo, tiene una dimensión fractal alrededor de 1,5. Si tenemos un exponente de Hertz con persistencia, la dimensión fractal disminuirá. ¿Ok? Y se acercaría, lo que yo os contaba, cuando lo estiramos a una recta. Sin embargo, si tenemos un exponente de Hertz menor, ¿ok? La dimensión fractal aumenta y ya tenemos que explicarlo por medio de una superficie y en otros procesos pues por medio de 3 dimensiones. ¿Ok? Bien, ¿cómo se calcula la dimensión fractal? Bien, la dimensión fractal no es más que un número, una cantidad numérica que se utiliza para cuantificar la geometría de los objetos. ¿Ok? Básicamente la idea, y es la más intuitiva, es la capacidad de los objetos o de las, en nuestro caso de las series temporales, de ocupar un espacio euclidiano. Es decir, de que poníamos el ejemplo en el primer y en el segundo binario, que cuando nosotros arrugamos un papel, ¿ok? Utilizamos, suponiendo, cogemos un folio de papel y suponiendo que solo tenemos 2 dimensiones, digamos despreciando esos milímetros de grosor que tiene, ¿ok? Y nosotros lo arrugamos, necesitamos una dimensión más, pero al arrugarlo, digamos que no ocupa toda la dimensión, sino que tiene huecos, ¿no? Y eso es un poco la idea que nos da la dimensión fractal. Y es, digamos, la manera en cómo se puede, digamos, reproducir o extrapolar los fractales, ¿ok? Digamos que para calcularla tenemos que es la diferencia, es lo que le falta al espacio, o lo que le sobra, mejor dicho, al arrugar un papel. Nosotros ocupamos este espacio. El espacio, voy a rellenarlo. Este espacio euclidiano, ¿ok? Y los huecos que tiene es lo que tenemos que restárselo para tener la dimensión fractal, ¿ok? Bien, una vez vista la interpretación, lo ponemos en práctica, ¿ok? Aquí tengo un gráfico de cotizaciones de los precios mensuales, cierres mensuales, del SP500 desde el inicio de la serie histórica hasta marzo de 2009. ¿Ok? Tenemos en el eje Y las cotizaciones y en el eje X el tiempo. Aquí tengo el gráfico
ese mismo gráfico, el mismo periodo de tiempo y un gráfico de las rentabilidades. ¿Ok? Y lo tengo en porcentaje y en tiempo también. Observo que las rentabilidades no son aleatorias. ¿Ok? ¿Cómo sería un gráfico de rentabilidades aleatorias? Sería un gráfico de ruido blanco. Es decir, sería un gráfico, pues ponemos un 20, imaginaros, de este tipo. Como cuando nosotros hacemos un aleatorio y le hacemos el modelo, lo representamos. ¿Ok? De hecho, en arbitraje se cambian las proporciones, en per trading, por ejemplo, se cambian las proporciones para obtener un gráfico lo más similar a ruido blanco. ¿Ok? Porque al existir aleatoriedad o restar la parte aleatoria del per trading, lo que obtenemos es un coeficiente menor de 0,5 y por lo tanto obtenemos reversión a la media o al equilibrio. ¿Ok? Pero en el gráfico del SP observamos que hay periodos en donde los rendimientos se amplifican. ¿Ok? Y esto ya nos, solo con ver el gráfico de los rendimientos, ya deducimos que no es un proceso aleatorio. ¿Ok? Bien, vamos a comprobarlo. Bien, como hemos hecho en webinarios anteriores, hacemos la distribución, la frecuencia, un gráfico de distribución de las rentabilidades mensuales y le sacamos los estadísticos básicos. ¿Ok? La media, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, todo esto ya lo hemos visto. ¿Ok? Y lo que tenemos que observar, aquí tenemos el gráfico, aquí tenemos las desviaciones estándar, 1 y 2, esta es la desviación estándar 1, esta es la desviación de estándar 2, y disponemos, bueno, de 975 datos. Aquí se sitúa la media y observamos que entre el más 2 y el menos 2 deberíamos tener el 95% de los datos en una distribución normal. Pero ya observamos a simple vista, o si no lo podemos hacer por intervalos, que en estas colas, en estas dos colas, hay más del 5% de frecuencia. Por lo tanto, sabemos que no es una distribución normal, los gráficos no se distribuyen de rendimientos, no se distribuyen dentro de la normalidad, además que como tenemos una kurtosis de 8, es leptocúrtica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y luego por el otro, calculamos el exponente de Hertz. ¿Cómo hacemos? Si recordáis, el exponente de Hertz lo habíamos visto el día anterior. Vale, tenemos un estadístico, que es el RS, ¿vale? Este estadístico es el rango de variación de esa serie entre la desviación típica. Es decir, ¿qué idea nos da esto? Lo que varía de más o de menos esa serie temporal respecto a lo que tendría que variar. ¿Ok? Es igual a una constante más el coeficiente por el tamaño de la muestra, por el logaritmo del número de observaciones. ¿Ok? Si eso lo llevamos a un Excel y a una tabla, y para que esto sea consistente con el modelo fractal, es decir, que da igual donde lo haga, ¿ok? Parto la muestra en diferentes trozos. Parto la muestra en un trozo, con todos los datos, los 975, en 2 trozos, en 10, en 30, en 40, ¿ok? Cojo los 975 datos que tengo y los parto, partes iguales. Por ejemplo, haciéndolo
con la, digamos, muestra total, hallo el estadístico, el logaritmo del número de datos y lo represento. Lo mismo para los distintos tipos de muestra, y hago un gráfico, logaritmo por el logaritmo de la muestra por el logaritmo del estadístico, y me da las crucecitas, establezco la ecuación, y la pendiente es el coeficiente de Hertz. ¿Ok? Es decir, si yo cojo datos, ese es 975, que eran en semanal, los multiplico por 5 y cojo los cierres diarios, cojo los cierres semanales también, incluso cojo los cierres anuales, hallo los distintos coeficientes con la pendiente, 0,58 me da aquí, para diarios 0,57, 0,58 para semanales, mensuales 0,5.8 y anuales 0,5.8. Y también hallo la dimensión fractal, es decir, 2 menos el coeficiente, y obtengo la dimensión fractal. ¿Ok? Y deduzco que, sea cual sea el periodo cogido, aquí represento 4, diarios, semanales, mensuales y anuales, el coeficiente es parecido. Primero, siempre es superior a 0,5, ¿ok? Y además, lo podemos ver aquí en la regresión de los datos, y además son muy, aparte de ser superior, son muy parecidos. ¿Ok? Es decir, sí hay persistencia, porque es mayor que 0,5, y esa persistencia es autosimilar. ¿Ok? Los datos son muy parecidos de un periodo a otro, cogidos. ¿Ok? Tanto en frecuencia, diarios, semanales, mensuales y anuales, como en trozos. En un trozo, en 10 trozos, en 50 trozos. ¿Ok? Bien, esto de que existe memoria choca totalmente con, digamos, la hipótesis del movimiento browniano, en la cual se basan muchos de los modelos, Kant, etc. ¿Ok? Invarianza de escala. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un trozo, una serie temporal, un trozo de un gráfico, ¿ok? Da igual, en horario, en diario, en semanal, si no tuviera eje X, escala de tiempo, yo no podría decir si ese gráfico es en diario, en semanal, etc. Porque, digamos que la microescala tiene autosimilitud con la macroescala. Por ejemplo, simplemente una muestra. Sobre LSP, aquí tengo datos mensuales y aquí tengo datos diarios. Si no tuviera que fueran diarios o mensuales, yo no sabría en qué periodo de tiempo estoy. ¿Okay? Lógicamente, antes de esto, yo tengo que saber que el coeficiente es mayor que 0,5. Cuanto mayor sea de 0,5, más autosimilar es. ¿Ok? Bien, Dow Jones, lo mismo. Tenemos una evolución de los precios, una serie larga, mensuales en este caso. Hacemos lo mismo. Rentabilidades mensuales. Bien, solo con echarle un vistazo al gráfico, ya vemos que no tiene un comportamiento aleatorio, ¿ok? Sino que tenemos picos de rendimientos más grandes, más pequeños, pero no tiene un comportamiento aleatorio. Le hacemos la misma prueba, distribución de frecuencias,
y le sacamos los estadísticos básicos y a simple vista también observamos fat tails o colas gruesas, es decir, los datos que deberían estar aquí, fuera de las dos distribuciones típicas, son más frecuentes que lo que nos cabría esperar en un modelo lineal. ¿Ok? Hallamos el exponente, lo mismo, distribuyendo las series temporales o partiéndolas en diferentes trozos, hallamos lo graficamos, hallamos la regresión y hallamos la pendiente de la regresión, que es el coeficiente. ¿Ok? El coeficiente de Hertz nos da 0,57 y hacemos lo mismo. Cogemos datos diarios, semanales, mensuales, anuales, repetimos el proceso y tenemos los coeficientes. Como vemos, los coeficientes 1 siempre son superiores a 0,5. Por lo tanto, quiere decir que los precios no son independientes, que presentan efecto memoria, que la serie es persistente, que tiene memoria a largo plazo. ¿Ok? Que hay una mayor probabilidad, hay un 58, un 59, un 57% de que el siguiente periodo sea similar al anterior. ¿Ok? Esto también refuta la teoría del movimiento browniano aleatorio. ¿Ok? De que los mercados son totalmente aleatorios. Haríamos también la dimensión fractal y lo tenemos en el 1,42, es decir, entre la recta y el plano. Bien, ahora lo hacemos sobre volatilidad. ¿Ok? Cogemos el índice VIX, cogemos los datos mensuales del índice VIX, de todo el histórico, y le hallamos el gráfico de rendimientos o de rentabilidades. ¿Ok? También observamos que no es un proceso aleatorio, ¿ok? Sino que presenta determinados picos de rentabilidad. ¿Ok? Hacemos su distribución y, bueno, aparte de que en el gráfico de volatilidad observamos que tiene una simetría positiva, bueno, por supuesto, vemos colas gordas, es decir, los datos que están más allá de las dos distribuciones típicas son más frecuentes que lo que cabría esperar, y además presenta una asimetría positiva, es decir, los valores de rendimiento positivo, es decir, los valores, este tipo de valores, bueno, ya no me pinta, son más frecuentes que este tipo de valores. ¿Ok? Hacemos lo mismo, cogemos, partimos la serie temporal en trozos, 1, 5, 10, 20, 40, le hallamos el estadístico, los logaritmos, los representamos y hallamos la pendiente de la curva. ¿Ok? Cogemos diarios, semanales y mensuales, también, y podríamos también coger anuales, y observamos, primer punto, el coeficiente está por debajo de 0,5. Ojo, aquí, en este índice de volatilidad, no tenemos efecto memoria. ¿Ok? Este tipo de comportamiento, en el tema de volatilidad, se suele describir como un proceso de reversión a la media, de mean reverting. Es decir, si tenemos un periodo alcista, ¿okay?, el siguiente es más probable que sea al revés. ¿Ok? En este activo en concreto. ¿Okay? Lo hemos partido hasta en serie de 98 días, 98 semanas, 98 meses, desde todas las partes. Y vemos que los coeficientes son todos, en mayor o menor medida, menores de 0,5. ¿Ok? ¿Cómo son menores de 0,5? La volatilidad, ¿ok?,
tiene una dimensión fractal, recordad que la dimensión fractal es 2 menos el índice de Hertz, tiene una dimensión fractal superior. Es decir, si estiramos, por poner el símil, ¿no? Las cotizaciones ocupan más espacio que al estirar, por ejemplo, el Dow Jones. ¿Okay? Vamos a sacar unas cuantas conclusiones y vamos a pensar sobre... Estos son simplemente 3 análisis, 2 índices, sobre los 3 índices. ¿Okay? El siguiente día lo haremos sobre divisas, un par de activos Forex. Y veremos las conclusiones que hemos sacado. Primero, y clara, las series no siguen una distribución normal, ¿ok? Sino que tenemos colas gruesas. Es decir, si nosotros modelamos las cosas con una campana de Gauss, no estamos haciendo lo correcto, ¿ok? Sabemos que mediante el arbitraje, es decir, mediante el cambio de proporciones, buscar la cointegración, podemos ajustar esa curva de rendimientos al ruido blanco y después restarla de la curva que tenemos. ¿Okay? Digamos que hay procesos que transforman en ruido blanco, ¿okay? O que se intentan parecer al ruido blanco. Las distribuciones que debemos utilizar para obtener previsiones sobre los rendimientos son distribuciones de Pareto, que ya hemos visto un poquito. ¿Okay? Por lo tanto los modelos tradicionales que se basan en distribuciones normales y además en independencia de los precios, esto es mucho más importante, es decir, que los precios no tienen memoria, que los precios son aleatorios, ¿okay? Que en efecto lo que pasa hoy va a tener, digamos, consecuencias en lo que puede pasar en el futuro, son erróneas, son totalmente erróneas. Los datos lo dicen. ¿Ok? También ninguno de estos 3, ninguno de muchos, que no he expuesto aquí, tenemos un H igual a 0,5. Es decir, no somos capaces de demostrar que los mercados son totalmente aleatorios. Porque si no, al hacerlo, tendríamos un H de 0,5. En cualquier trozo de serie temporal, en cualquier frecuencia de todas las series y de cualquier activo. ¿Okay? Esta es una refutación importante. Tienen un componente aleatorio, un alto componente aleatorio si queréis, pero no son aleatorios. Los modelos totalmente aleatorios o pseudo aleatorios no, explican este comportamiento, sino que existe cierto efecto memoria. ¿Ok? Los precios tienen memoria en este proceso. ¿Ok? También hemos visto en el VIX, y hay otros también, un H inferior a 0,5. Es decir, que podemos obtener rendimientos por reversión a la media en algunos procesos, en algunos activos o en alguna composición de activos, algún spread a lo base. Y por último, queda demostrado, al menos con estos 2 índices y el de volatilidad, que no tienen un comportamiento aleatorio puro, que no son random. ¿Ok? Más concretamente tienen un comportamiento browniano fraccional. ¿Ok? Entonces surgen 3 preguntas sobre las que me gustaría dierais vuestra opinión. ¿Ok? La primera pregunta es: si las series de precios tienen un comportamiento fractal, recordad, tenemos una dimensión fractal, tenemos un coeficiente de Hertz, tenemos el grado de autosimilitud, ¿ok? Obtendré resultados similares en otras frecuencias, por ejemplo, en H1,
en 30 minutos, en 5 minutos, en H4. ¿Qué opináis de la primera pregunta? Hemos visto que en este análisis, principalmente diarios, semanales y mensuales, cogemos la serie, la partimos en los diferentes trozos, 1, 10, 20, hallamos los coeficientes, vemos la recta de regresión, los calculamos y nos damos unos valores más o menos similares. ¿Ok? Pues sí, la respuesta es sí, como dice Diego y José Manuel. José Manuel apunta que ganaremos más euros en diario que en horario, porque se mueven más puntos. Bien, la observación no es del todo exacta. Hemos visto en el, me parece que fue en el primer webinar de fractales o en el segundo, que realmente los rendimientos son los mismos, digamos, si los acotamos por el riesgo. Es decir, a igual volatilidad, si igualamos las volatilidades diarias y horarias, ¿ok?, los rendimientos son los mismos. ¿Ok? En esa escala temporal. A ver si la idea, no me acuerdo muy bien si fuera en el primero o en el segundo. Cuando hablábamos del horizonte temporal, hablábamos que al mismo, lógicamente, lo que tú dices que como son más puntos, por supuesto, la ganancia o la pérdida es mayor. Ok, eso es de cajón. Bien. Pero lo que tenemos que decir es, si a esos todos puntos los normalizamos en diario, los normalizamos con todos estos puntos en horario, es decir, a igualdad de condiciones, ¿qué rendimiento es mayor, el diario o el horario? Bien, pues son similares. Y esa es básicamente la hipótesis del mercado fractal. ¿Ok? Que hay una autosimilitud en los rendimientos en diferentes escalas temporales. ¿Ok? Si los rendimientos fueran mayores en diarios, por ejemplo, que en horarios, los mercados no tendrían una naturaleza fractal. ¿Ok? Son mayores, lógicamente, en absoluto. ¿Vale? Es como cuando habíamos visto cualquier modelo fractal. Si este trozo, este rendimiento, es mayor que este. ¿De acuerdo? Pero nosotros, para, digamos, que la naturaleza fractal encaje, tenemos que normalizarlo, es decir, como una fotocopiadora, reducirlo, poner en igualdad de condiciones, es decir, esto imaginaros mide 1 por 3 y esto mide pues 3 por 9, vale, pues lo reducimos en igualdad y obtenemos lo mismo. Vale, es una pregunta interesante. Los rendimientos en función del tamaño y en función de la frecuencia son autosimilares. Es decir, a igual riesgo, resumiendo, se gana lo mismo en diario que en horario. Por poner un resumen sencillo. Bien. Sería una prueba que hay consistencia en los coeficientes y que los modelos de distribución de rendimiento son similares en H1, en 30 minutos, en diario y demás. Es una prueba muy fuerte de la naturaleza fractal de los mercados. ¿Ok? 2. Y esto es para pensar en una estrategia. ¿Ok? Yo tengo el coeficiente de Hertz y sé que cuando es mayor que menos 5,
perdón, cuando es mayor de 0,5, digamos que presenta efecto memoria, ¿ok? Al presentar efecto memoria quiere decir que el trozo que va a venir después tiene más probabilidades de ser similar al trozo que tengo ahora. Y yo me pregunto, faltaría, digamos, ponerle ecuaciones que eso ya es mucho más complicado, al tema, decir, describir, digamos, numéricamente el tema de los fractales, pero podemos hacer una aproximación. Siguiendo ese coeficiente, es decir, calculando ese coeficiente en los distintos trozos, podemos anticipar un cambio en las condiciones. Es decir, imaginaros que cogemos trozos de 5 días, ¿vale? Trozos de semanas, en cierres diarios o en cierres horarios. Y le vamos hallando los coeficientes. ¿Ok? Y esos coeficientes, como hemos visto, las partes, los trocitos, tienen que ser similares al todo. Tienen que tener, primero, tienen que ser o mayor que menos 5 o menor que menos 5. ¿Ok? Podemos anticipar con el valor del coeficiente un cambio en las condiciones. Imaginaros que en esta semana tenemos 0,6, en la siguiente semana 0,55, en la siguiente semana 0,54, etcétera, etcétera, a 0,5. ¿Ok? Es decir, si vemos una disminución consistente del coeficiente de Hertz, quiere decir que los mercados están girando hacia unas condiciones aleatorias. El efecto memoria presentado se está diluyendo. ¿Ok? Y el mercado está evolucionando hacia primero 0,5, ¿ok? Y después menor de 0,5, que podría, en esas condiciones, operarse en reversión a la media o de equilibrio. ¿Ok? Y al revés, si obtenemos coeficientes de Hertz mayores, cada vez mayores, nosotros podemos asumir que el efecto memoria se está acentuando. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente trozo de serie temporal que va a venir tiene muchas más probabilidades de ser igual al anterior. ¿Ok? Por lo tanto, con un estudio, esto es un pelín más minucioso, ¿no? Pero la idea es la siguiente. Ya me está... daos cuenta que el análisis fractal, digamos, es una... Disculpa un momento. Es una, digamos, una ciencia relativamente nueva y aún está, digamos, en pañales, ¿no? En esto. Pero tiene determinadas asunciones que son muy interesantes porque son... dista mucho de ser un modelo teórico, ¿no? Al estilo de otras, digamos, de otros modelos, ¿no? Sino que en realidad es mucho más realista que otros. Los fundamentos son mucho más certeros, mucho más cercanos a la realidad, ¿no? ¿Y qué quería decir con esto? Que con solo el coeficiente hacen falta más cosas, ¿no? Pero digamos que es un parámetro muy importante de cara a, digamos, anticipar un cambio en las condiciones. ¿Ok? ¿En qué se basa esa anticipación? Bien, se basa en el cambio de fractalidad en el mercado, ¿no? El cambio del coeficiente nos da una idea de la regularidad, ¿no? Dentro de la regularidad, de lo que vemos como un todo, lógicamente es compleja esa regularidad, no es una regularidad simple, ¿no? Pero el cambio en esa regularidad lo reflejaría el coeficiente de Hertz
y eso lo enlazaríamos con un cambio en las condiciones. ¿Ok? Y la tercera, si existe algún atractor, recordar, atractor lo hemos visto simplemente un poco la idea, esto se utiliza mucho en lo que son los huracanes, ¿de acuerdo? Para su predicción. Creo que habíamos visto un poco la idea, si no recuerdo mal. Ok. Básicamente, un atractor quiere decir que si en una serie temporal tenemos, tiende, es suficientemente larga, ¿no? Tiende al infinito, geométricamente ese punto representa la estabilidad del sistema. ¿Ok? Vale, es algo así como la constante búsqueda del equilibrio, ¿no? Los cambios de estado, por ejemplo, entre del H2, del agua, vapor y demás, esos puntos de cambio de estado representan atractores y otro movimiento, ¿no? Atractor, digamos que separa lo que es una zona estable de otra. ¿Ok? Distintas maneras de estabilidad. Representa un punto de inflexión. Vale, si recordáis cuando veíamos ecuaciones cuadráticas y otro tipo de polinomios, definíamos los puntos. También se pueden definir. La idea de singularidad es una idea mucho más cercana a la idea de atractor, ¿no? Sería el punto de cambio, ¿no? Para resumir, no es exactamente así. Si nosotros podemos calcular esos atractores, o sea, podemos simular unas condiciones, echar para adelante la serie temporal, ¿vale? En función de la dimensión fractal, en función del exponente de Hertz, es decir, hacer las diferentes simulación de Monte Carlo o del estilo, podemos definir zonas que representan atractores. ¿Ok? Es decir, pasaría de una zona de estabilidad a otra, pero para pasar de una zona de estabilidad a otra requiere inestabilidad. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿existen esos puntos en los cuales nosotros podemos determinar anticipadamente los cambios en la estabilidad? Es decir, puntos de inestabilidad. ¿Qué opináis? Es decir, los métodos predictivos, como intenta esta vía, al acercar, digamos, la anticipación, ¿no? El punto en el cual el mercado cambia, ¿no? Se parece o es similar, el enfoque es muy similar y de hecho se utiliza cuando meteorólogos intentan, digamos, predecir la formación de huracanes, terremotos, ya nos metemos en otro terreno, pero digamos fenómenos, mismo el océano también, torbellinos y demás, que representan el punto de cambio. No es más que un punto de inflexión. ¿Ok? Y eso tiene que ver con que las cosas no se están comportando de manera similar. Tiene que ver con la autosimilitud. Son autosimilares. ¿Okay? Si nosotros vamos teniendo un coeficiente de Hertz estable, dentro de sus variaciones, lógicamente, el mercado, en cierta manera, tiene efecto memoria. Si ese efecto memoria, digamos,
empieza a disminuir, el mercado se vuelve más aleatorio. ¿Qué quiere decir que se vuelve más aleatorio? Quiere decir, primero, que el pasado ya no explica también el futuro. ¿Ok? O ya no nos vale. No es que sean totalmente independientes, pero digamos que tienen antipersistencia. Y por otro lado, el cambio, digamos, hacia los mercados más aleatorios implica que los modelos que acabamos de ver de distribuciones son mucho más desiguales. Los modelos de rendimientos se hacen más iguales. ¿Ok? La aleatoriedad representa un rendimiento constante, por decirlo de alguna manera. Lo que sube de un lado, baja del otro. ¿Ok? Pero la fractalidad implica que esos rendimientos no son constantes. ¿Ok? Eso es precisamente la naturaleza fractal. Cuando esa fractalidad empieza a debilitarse, es uno de los síntomas en que el mercado va a girar. ¿Ok? En los giros, en los puntos, si vemos una figura fractal, bueno, no me pinta. Digamos en los puntitos de giro, los coeficientes, en estos trocitos, los coeficientes son muy pequeños. Ok, si nosotros analizamos los trozos, todos por igual, el coeficiente se mantiene más o menos constante. Pero si nosotros analizamos trocitos, cerca de los giros, vemos que todos los trocitos, cogemos este trocito y es del número tal día a tal día, ¿vale? Y partimos el mercado en todos esos trocitos, vemos que en determinados trocitos el coeficiente presenta, digamos, una divergencia. ¿Ok? Y precisamente esa divergencia del coeficiente es una de las cosas que tiene que ocurrir para que haya inestabilidad en los mercados. ¿Ok? De hecho, es un índice o una manera de medir cuándo el mercado puede virar. ¿Ok? Y nada más por hoy. ¿Ok? Básicamente las conclusiones son bastante claras y bastante sencillas. ¿Okay? Y desde luego da pie a la implementación de muchas estrategias y muchas ideas, y mucho dato, mucho procesamiento de dato. ¿Vale? Y el próximo día pues nos iremos ya a Forex, analizaremos un par de divisas, un par de cruces, y veremos también qué conclusiones sacamos y también pensaremos un poco más cómo puede ayudarnos el coeficiente de Hertz y el enfoque fractal pues a tener una mayor compresión de los mercados. ¿Ok? Gracias a todos por vuestra atención, nada más por hoy. Un saludo y nos vemos la semana que viene.